Hace rato que no le dedicaba un video a esta sección, y bueno, aquí está de regreso. En esta ocasión y en el retorno de esta saga llamada Los 5 grandes fracasos hablaremos del caso de Portugal. Ya con todo esto dicho, espero les guste y disfruten de este video, y sin más, comencemos. Iniciamos con Algo Like, su actuación en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Previo a dicho mundial, la escuadra lusitana se quedó eliminada en octavos de final a manos de España en Sudáfrica 2010, y en semifinales ante el mismo oponente mediante la tanda de penaltis en la Eurocopa del 2012. Y bueno, la suerte no les sonrió desde el sorteo inclusive, ya que fueron colocados en el grupo G junto a Estados Unidos, Alemania y Ghana. En el debut, vaya que les fue pésimo, y al final el resultado de este encuentro sería clave para su tempranera eliminación, un 4-0 ante los teutones y futuros campeones de aquella edición. Después, cuando parecía que se quedaban fuera a falta de un juego, lograban rescatar un punto frente a los norteamericanos en los minutos finales, lo que aún les daba chances, mínimas sí, pero las tenían, de poder avanzar a los octavos de final. Sin embargo, pese a derrotar por 2-1 a las Estrellas Negras, aunado a la derrota de los estadounidenses con los germanos por la mínima, no les fue suficiente a los portugueses para obtener ese boleto, quedando relegados en el tercer lugar de la tabla de colocaciones con las mismas 4 unidades que los Estados Unidos, pero con una diferencia de gol negativa. Como les dije antes, esa goleada inicial fue clave para que esto se terminara dando. Tras 16 años desde su última participación en mundiales en México 1986, ya hablaremos de ello más adelante, Portugal regresaba a la gran cita para la versión organizada en conjunto por Corea del Sur y Japón en el 2002, donde contaban con una muy interesante plantilla de jugadores, entre los que podemos mencionar, Luis Figo, Rui Costa, Vítor Bahía, Fernando Couto, Pauleta, etc. Por ello se tenía la expectativa que lograran llegar lejos en aquel certamen, más aún viendo la zona en la que fueron sorteados, la D, junto con los surcoreanos, Estados Unidos, y Polonia. El comienzo fue malo tras caer 3-2 ante los de CONCACAF. Luego se levantaron goleando 4-0 a los polacos, donde destaca el triplete convertido por Pauleta. Con esto tenían posibilidades altas de avanzar a la siguiente instancia, pero eso sí, debían ganarle a los asiáticos para lograrlo. Tristemente para los portugueses esto no ocurrió, y por el contrario, Park Ji-sung anotó el gol que significó una decepcionante y tempranera eliminación para el elenco europeo, que se quedó tercera con 3 puntos. Una plantilla con nombres interesantes que culminó siendo una de las muchas decepciones de aquella edición mundialista. La década de los 90 es una que los lusitanos quieren dejar completamente enterrada en el pasado. Y es que, con una generación muy interesante de futbolistas, resulta curioso saber que pese a ello, no lograron ninguna clasificación a una Copa del Mundo, siendo la Eurocopa de Inglaterra 1996, el único gran torneo que este combinado nacional logró jugar en ese período de 10 años. Para Italia 90, acabaron en el tercer puesto de las clasificatorias, a 2 del segundo mejor ubicado. Para Estados Unidos 1994, volvieron a quedar terceros, esta vez a tan solo un punto de obtener el boleto directo. Y finalmente, para Francia 1998, volvieron a estancarse en la misma ubicación, a 2 de la clasificación directa, y a 1 del repechaje. Increíble ver que algunas de estas figuras lograron jugar nada más un mundial, el ya mencionado del 2002. Una década para el olvido donde se cosechó un trébol de fracasos. La Copa Mundial de México 1986 marcó el regreso de Portugal a esta competición tras 20 años luego de su primera y épica actuación hecha en Inglaterra 66, donde obtuvieron la medalla de bronce. Sin embargo, esta actuación sería la peor de su historia, y la cual quedó más marcada por lo acontecido fuera del terreno de juego. Así es, hablo del caso Saltillo. Uno que en síntesis incluyó amenazas de huelga de los jugadores, el anuncio de una serie de demandas a la federación, e informes de comportamiento inapropiado en la sede de la selección.
Fue uno de los mayores escándalos que involucraron a la selección portuguesa. Hablando en concreto de lo hecho en el terreno de juego, iniciaron de manera positiva al derrotar por la mínima a Inglaterra. Pero, se vinieron un par de caídas estrepitosas que marcaron por completo este fracaso. La primera, 1-0 a manos de Polonia, y 3-1 frente a Marruecos. De esta manera, concluyeron en el sótano de la tabla de posiciones con 2 unidades. Sin dudas, un regreso marcado por toda clase de escándalos extradeportivos, y un rendimiento en el campo bastante paupérrimo. Como ya mencionamos anteriormente, Portugal hizo una decepcionante actuación en el Mundial del 2002, quedándose en primera fase. Antes de eso, habían tenido una participación aceptable en la Euro del año 2000 en Bélgica y Países Bajos, llegando hasta las semifinales donde perdieron con un gol de oro ante Francia, futura campeona. Con estos antecedentes, este elenco tendría la fortuna de ser quienes organizarían la versión 2004 de la competición continental, por lo que eran uno de los claros candidatos a ser campeones. El plantel que disputó aquella Euro estaba lleno de algunos experimentados como Rui Costa y Luis Figo, y de otras mucho más jóvenes, como Cristiano Ronaldo, quien jugaba su primer gran torneo con su selección. La inauguración fue ante Grecia, con quienes sorpresivamente perderían 2-1, derrota sorpresiva de la cual debían levantarse en sus 2 partidos restantes. Afortunadamente saldrían avantes de ambos encuentros, ganándolos 2-0 a Rusia, y por la mínima frente a sus vecinos españoles. Así, lideraban el grupo con 6 puntos para disputar los cuartos de final. En dicha instancia su rival sería Inglaterra, a quienes tras empatar a 2 goles en 120 minutos, eliminarían en la tanda de penales ganando 6-5, ganando cupo para las semifinales. Allí, derrotaron por 2-1, y dejaron en el camino a Países Bajos, con lo que alcanzaban el juego clave, el más importante de todos, la gran final. Vaya sorpresa al conocer que se medirían ante la misma escuadra que les amargó su inauguración, y a la cual le tendrían sed de revancha, y qué mejor que hacerlo en un encuentro con una copa de por medio. Sin embargo, serían los helénicos quienes saldrían sonrientes y victoriosos aquella triste noche en Lisboa, ganando con la solitaria anotación de Ángelos Caristeas, que fue suficiente para que los griegos dieran uno de los mayores batacazos, no solo de esta competición, sino del fútbol en general. Convirtiéndose así, en mi opinión personal, en el mayor fracaso de la selección lusitana. Me gustaría leer sus opiniones sobre este listado, y saber si ustedes harían algún cambio en el mismo, o le agregarían algo más. Lo que quieran, con gusto les estaré leyendo abajo en comentarios. Bueno gente, esto fue todo en el video del día de hoy. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, las cuales están viendo en pantalla, y cuyos links les estaré dejando abajo en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse, y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima.